Me corresponde presentar a los dos integrantes de esta mesa, que hago con mucho gusto. Son personas a quien quiero mucho, conozco desde hace muchos años, desde que era yo amanuense en ese juzgado de primera instancia, poco de años. Tenemos primeramente al profesor Álvaro Badel Madrid, abogado egresado de la UCAP, con posgrados en Derecho Procesal y Derecho Mercantil, ambos con mención summa cum laude, doctor en Derecho por la misma universidad, también con mención summa cum laude. Profesor asociado a la Facultad de Derecho de la UCAP, donde imparte cátedras de pregrado, posgrado y doctorado. Presidente honorario de la Asociación Venezolana de Arbitraje y signatario de su acta fundacional. Árbitro y mediador del CEDCA y del CACC. Miembro correspondiente del capítulo venezolano del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje. Ponente en eventos nacionales e internacionales, autor de libros, artículos y publicaciones jurídicas en materia arbitral y procesal. Adelante, profe. Tenemos también en esta mesa de trabajo a un buen amigo, Gabriel de Jesús Goncalves. Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con especialización en litigios por la Universidad Central de Venezuela. Socio de la firma Baker McKenzie desde 2011. Enfoca su práctica en resolución de conflictos, litigios comerciales y bienes raíces. Cuenta con amplia experiencia en procedimientos civiles y comerciales, arbitrajes institucionales e independientes, procesos concursales, arrendamientos y constituciones de empresas. Es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas y ha participado en múltiples arbitrajes como árbitro y abogado de parte. Es profesor de Derecho Procesal en esta universidad. Adelante, Gabriel. Yo me podría quedar aquí. Queridos profesores y amigos, esta mesa se llama Medios telemáticos o la implementación de los medios telemáticos en el proceso civil. Por supuesto, vamos a hablar de la implementación de estas tecnologías que hoy llamamos TIC, implementación de medios tecnológicos y de la comunicación. Muy en boga. Podríamos decir inclusive que los abogados que no logramos adaptarnos a estos medios tecnológicos quedamos derogados como las leyes. Es imposible hablar de argumentación jurídica, como hablaban en la mesa el doctor Ramón Escobar y Luis Rodolfo, sin que nosotros tengamos la capacidad de co-crear verdaderamente con estas herramientas. Los abogados tenemos que darle uso correcto a estas herramientas, porque de otro modo caeríamos en los vicios que fueron delatados claramente, ¿no? Me refiero a citas interminables, síntesis hechas por la inteligencia artificial, sin comprensión de realmente lo que se dice o lo que se escribe. Por eso tenemos un gran reto. Estos medios tecnológicos no son el futuro, señores. Estos medios tecnológicos y de la comunicación son el presente. Y en la manera en que nosotros podamos eficientemente y con ética implementarlos en nuestro ejercicio profesional y en la labor jurisdiccional, bueno, seremos verdaderos integrantes de nuestro sistema de justicia. Como yo no soy el que habla acá, solo soy el moderador, no me voy a extender mucho, pero quería darle un poco el contexto a la mesa que hoy nos ocupa. Como estos dos panelistas, además de profesores universitarios, son litigantes en la jurisdicción ordinaria y también en los centros de arbitraje, podemos decir que tienen el conocimiento de la película completa. Fue un reto la llegada de la pandemia, de la declaración de emergencia, y con ello se dictaron una serie de resoluciones
que tenían como fin inmediato procurar el acceso a la justicia, y para ello, había cuenta de la imposibilidad de estar físicamente en los juzgados, hubo que poner en práctica pues, el uso de algunos medios telemáticos y se dictaron algunas resoluciones. Hay una experiencia después de eso. ¿Qué tenemos hasta ahora? Porque se siguieron usando esos medios telemáticos en la justicia ordinaria, porque en el arbitraje sabemos que tienen gran eficiencia demostrada. Quiero, Álvaro, preguntarte, ¿podrías hacernos una ubicación desde el punto de vista del marco normativo venezolano en materia de telemática y derecho? Gracias, buenos días. Agradezco a la Universidad Monte Ávila la invitación a este concilio y a la doctora Teresita Borges, que desde mayo me comprometió más o menos con la fecha y le dije que Dios mediante por aquí estaríamos. Muchísimas gracias y muy honrado, Pedro, de hacer homenaje a tu padre en este evento. Y bueno, sí, básicamente en nuestra Constitución, en el artículo 110, lo cito, dice: el Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones, y los servicios de información necesarias por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social, político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía. De manera que, a partir del año 99, cuando se promulga la Constitución vigente, se incorpora con rango constitucional ese desideratum de el reconocimiento de la ciencia y tecnología como un aspecto de importancia capital, de importancia incluso vinculado, como lo dice la norma, con la soberanía nacional. Y a partir de la entrada en vigencia de la Constitución, inmediatamente en el año 2021 se promulga la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Que, inciso, aparte que hay que hacer, fue una ley que se olvidó durante la época de la pandemia, porque ninguna de las normas de rango sublegal que se dictaron tuvieron en cuenta los principios, los parámetros y todo el contenido de una ley tan importante como esta y tan avanzada, si se quiere, para la región latinoamericana, porque ya en aquel momento, en el año 2001, es decir, hace 25 años prácticamente, entraba en vigencia la ley. Adicionalmente, en el año 2005 se dicta la Ley de Ciencia y Tecnología, recogiendo un poco el mandato y el exhorto que hace el artículo 110 constitucional, que bueno, que ha pasado por varias reformas en el 2010, recientemente en el 2022, la última actualización de la Ley de Ciencia y Tecnología. La virtud, si tocamos un poquito el tema de la ley de mensaje de datos, bueno, se creaba el concepto de firma electrónica, ente certificador, se estableció el valor probatorio de los mensajes de datos, se estableció el régimen, insisto, de la firma electrónica y de cómo iba a llevarse a cabo la veracidad de la circulación de la comunicación encriptada a través de datos entre un ente de salida y el que lo recibía. En el caso de la Ley de Ciencia y Tecnología se establece todo el régimen de contribuciones que deben hacerse para el desarrollo tecnológico y para precisamente fomentar el uso y la aplicación de las tecnologías de información y comunicación. Otra ley que se dicta, que merece la pena ser mencionada, por supuesto, la Ley de Infogobierno en el 2013, y es una ley que establece la forma de comunicación transversal entre los órganos del poder público. Y como esas, pues algunas otras leyes, la ley incluso
Ley Orgánica de los Menores, la LOMNA, que en su reforma de 2015 incorpora algunas normas también telemáticas, y la ley orgánica, la última reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia incorporó al menos la vigencia y la posibilidad de hacer notificaciones utilizando las tecnologías de información y comunicación. De manera que sí tenemos desde el rango constitucional y a nivel legal, pues una serie de textos normativos en los cuales es reconocido el uso y garantizado el uso de los medios de las tecnologías de información y comunicación. Luego en la pandemia pues hubo necesidad de hacer uso de disposiciones normativas con las que no se contaban. No sé si lo mencionamos. Sí, lo mencionamos. Bueno, nosotros en el año 2020, digamos, me retrotraigo entonces, en el 99 teníamos un mandato constitucional, y en el año siguiente, en el 2021, ya teníamos una ley de mensaje de datos. ¿Qué ocurre? Que ante el fenómeno de la pandemia, en el año 2020, el 13 de marzo de 2020, cuando es declarada formalmente en Venezuela la pandemia y el Ejecutivo Nacional establece un cese de actividades generales, y por recomendación de la OMS se dice, por ahora la única forma de combatir el COVID es con el confinamiento. Es la forma más efectiva, la profilaxis más efectiva, y nos confinamos. ¿Y qué ocurrió? Que bueno, que entonces no estábamos realmente preparados desde el punto de vista legislativo para afrontar el trabajo en confinamiento, la medicina en confinamiento, el derecho en confinamiento, la vida en confinamiento. Es decir, nos sorprende, nos toma, digamos, sin estar preparados y sin estar realmente, sin haberse tomado medidas que pudieron haberse tomado, porque, bueno, hacia allá íbamos. El desarrollo tecnológico, por supuesto, pasando de los años 90 ya hacia el año 2000, lógicamente, pues generó la necesidad de adecuación de normas que a nivel latinoamericano, pues ya comprendían lo que venía. Y bueno, por eso hay códigos de procedimiento civil, con el mismo Código General del Proceso Colombiano de 2010, que ya tiene normas, en el año 2010, normas telemáticas. Nosotros no, y entonces, bueno, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la resolución 001-2020, ordenar la paralización del sistema de justicia. No sabíamos, no nos imaginábamos qué era lo que venía, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar aquello, y esa resolución pues suspende por 30 días el servicio de justicia a nivel nacional, salvo en materia constitucional y en materia penal. Luego la historia nos enseñaría que se requirieron 7 prórrogas de la resolución, desde la 001 hasta la 007, y luego la 008-2020, finalmente en el mes de septiembre-octubre de 2020, dice: reanúdese el trabajo tomando medidas preventivas, el uso de tapaboca, etcétera, y se establece pues todo un régimen de semanas alternas entre semanas de trabajo y semanas de confinamiento, y se exhorta al resto de las salas a que tomen también medidas similares y se dicten resoluciones, y por ello la Sala de Casación Civil dicta desde el mes de agosto de 2020 la resolución 003-2020, donde se establece un despacho virtual a nivel experimental en Aragua, Anzoátegui y Nueva Esparta. Luego la dicta la 004-2020, donde se establece la forma de manejar el recurso de casación, poder llegar de las regiones sin tener que venir a la sala a presentar los recursos de casación, las formalizaciones. Esa es la 004-2020, y finalmente se crea la figura del despacho virtual con la 005-2020 de la Sala de Casación Civil, donde se recoge por primera vez en Venezuela el llamado despacho virtual, y se incluyen conceptos como el expediente digital, el sorteo también digital. Se establecen a nivel de presupuestos procesales obligaciones que deben incluirse
en los actos procesales que articulan el juicio, en la demanda, en las cuestiones previas, en la contestación de la demanda, etcétera, se dictan algunas reglas sobre actos particulares, actos procesales particulares, como por ejemplo en el caso de la sentencia, donde se establece que se va a dictar el dispositivo del fallo, remitiendo solo el dispositivo a las partes y que luego el extenso se publicaría en la página web del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, se crea un despacho virtual en donde, como lo dije en algún momento, que incluso pues me tuve la ocasión de dirigirme a los señores jueces, les dije, bueno, yo considero que quizá se hizo esto a través de normas de rango sublegal por la emergencia que existía y lo comprendo. Lo que no entiendo es hoy, 2025, 5 años después de la pandemia, cómo no el Poder Legislativo, que es a quien compete, no ha internalizado su rol y haber hecho lo que se requería, y era la adecuación de nuestras normas procesales para permitir, en aplicación del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, que establece el principio de legalidad de los actos procesales y de las formas procesales, donde proscribe a las partes e incluso a los jueces a reformar y a modificar los actos procesales. Bueno, yo decía, tuvieron que hacerlo por el estado de necesidad, pero ese estado de necesidad, luego de 22 meses de vigencia de las normas del despacho virtual, la resolución 001-2022, con una nueva composición de la Sala de Casación Civil, se deroga el despacho virtual. Se deroga, no hay un análisis que yo conozca que se haya hecho de lo que ocurrió en esos 22 meses, ni una proyección hacia el futuro, recoger de esa experiencia lo bueno, regular o malo que pudo haber para legislar, que es lo que hay que hacer, y legislar entonces sobre bases sólidas para dotarnos de un Código General de Proceso que nos prepare y que nos abra las puertas al mundo digital en el que estamos viviendo. Nosotros no podemos negarnos a que lo que tenemos que tener en este momento es lo que está ocurriendo con este acto académico. Tenemos 200 personas incorporadas, según dijo la doctora Diana Trías, que nos están viendo en diferentes latitudes, dentro y fuera de la universidad, dentro y fuera del país. Y esto es hacer academia para el mundo, entonces. Y nosotros en este momento, si yo tengo un acto de testigo a la 1 de la tarde, voy a tener que de aquí salir corriendo para mi acto de testigo, que ocurre única y exclusivamente en la sala de abogados allá en el Palacio de Justicia, o en la esquina de Pajarito, o en Boleíta, o donde fuere, y tengo que estar presencialmente, y el testigo también tiene que estar. Digamos, de alguna manera el cierre sería, en esta primera intervención, que, bueno, no sé si decir que se perdió la experiencia de 22 meses de vigencia de unas resoluciones de rango sublegal que, apartándose del 156 de la Constitución, promulgaron normas procesales, de manera que de dudosa constitucionalidad, por supuesto, pero insisto, justificadas por el estado de necesidad que vivíamos. Entonces, perder la posibilidad de ponderar lo bueno, regular o malo de lo que ocurrió durante esos 22 meses, creo que sería pues aún peor que el tema de que se utilizaron resoluciones para soslayar el impacto de la pandemia. Yo creo que debemos aprovechar lo que cada uno de los que litigamos, de los mismos jueces, de los estudiantes de derecho, de los eventos que se han hecho y que se hicieron durante la pandemia, ese aporte tiene que ser ponderado en el momento en el que se vaya a legislar. Y hasta donde yo he oído, hay un proyecto de Código General del Proceso en la Sala de Casación Civil. Ojalá pudiéramos los abogados, los que tenemos algo que decir en esta materia, ser consultados o poder hacer llegar opiniones para que el producto de lo que de allí salga sea verdaderamente en provecho de todos los que vamos a ser los usuarios. Gracias. Gracias, Álvaro.
definitivamente nos diste ese paneo por el marco normativo que rige actualmente, inclusive porque la última resolución del 16 de junio, la 205, que está vigente, que derogó pues, el despacho 2022, establece criterios de actuación en este despacho que ya dejó de ser virtual, pero que se siguen utilizando, ¿okay?, en los procesos civiles ordinarios. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Muchas gracias, profe. A ver, Gabriel, tú eres litigante y vas a los tribunales, igual que Álvaro, pero también eres miembro de los centros de arbitraje y litigante en dicho centro. La experiencia que tuvimos en los tribunales ordinarios durante el despacho virtual es quisiera un poco lo que nos des tu opinión respecto a eso, porque lo viviste. Yo tuve una experiencia, en nuestro despacho tuvimos un juicio en un centro de arbitraje y tengo que decir que eso se verificó de manera impecable. Tuvimos acceso en todo momento al expediente digital, las citaciones, las notificaciones se practicaban ipso facto. Creo que se garantizó la inmediación, el acceso de las partes a las pruebas, a los alegatos, y terminó con un laudo antes de que se iniciaran las actividades, o sea, antes de que cesara la pandemia. Podría decir yo que en los centros de arbitraje ellos estaban totalmente preparados para esto, porque ya de hecho sucedía, ¿sí? Cosa distinta en los tribunales ordinarios, donde no había la dotación, no solo de equipos, medios tecnológicos y de la información, sino que el personal no había sido capacitado para eso. O sea que en el arbitraje no pasó. Entonces, quería que nos compartieras, Gabriel, un poco tu experiencia, ¿ok? Más por supuesto, la de... Puedes contrastarlo con tu experiencia en los centros de arbitraje, a la luz de lo que viste en la jurisdicción ordinaria. Sí. Buenos días, gracias Irving, gracias a los organizadores del evento por la invitación. Encantado de estar aquí en este panel de buenos amigos y profesionales. A ver, para nadie es un secreto que en la jurisdicción arbitral el tema del uso de los medios telemáticos está mucho más avanzado que en la jurisdicción ordinaria, pero es que es imposible contrastarlo en nuestra realidad actual. Nosotros podemos perfectamente poner la realidad arbitral y la realidad de los tribunales ordinarios una frente a la otra, y hay una diferencia básica que todos tenemos aquí en mente, que es el tema presupuestario. Cuando nosotros hablamos de arbitraje, sin duda los centros de arbitraje en Venezuela funcionan muy bien, en Venezuela y en el mundo funcionan muy bien, pero es que hay una razón primordial de base para que eso ocurra. Cuentan con presupuesto. Podemos discutir si el presupuesto es suficiente, si tienen que aumentarse, si los honorarios de los árbitros son muy altos o muy bajos, si las tarifas administrativas que cobran los centros. Aquí está Diana, que sabe perfectamente lo que estoy hablando porque viene de un centro. Podemos discutir si las tarifas son altas o bajas, suficientes o no, pero cuentan con cierta autonomía presupuestaria. ¿Por qué? Bueno, porque los arbitrajes, las partes pagan por lo que están haciendo. Saben que van a pagar y es lo lógico que paguen. Tienen que pagar los honorarios de los árbitros y tienen que pagar sobre todo las tarifas administrativas de los centros. Los centros cuentan con esa autonomía presupuestaria para poder instalar los elementos necesarios para básicamente pues hacer audiencias a distancia, audiencias telemáticas. Las notificaciones y además ya los reglamentos de los centros venezolanos también ya prevén notificaciones por medios electrónicos. Eso ya está regulado, principalmente, de nuevo, gracias a esa autonomía presupuestaria, pero porque, bueno, desde muchos años antes de la pandemia, pues prácticamente desde el inicio del arbitraje, ya los medios telemáticos se habían incorporado al procedimiento. Esa realidad no la vivimos en los tribunales ordinarios. Sin necesidad de entrar en el trasfondo del tema, la realidad es que los tribunales venezolanos no cuentan, sobre todo los tribunales civiles, no cuentan con el presupuesto necesario para instalar cámaras, equipos de audio, equipos de video, un buen internet. Los que han ido aquí a los tribunales saben perfectamente que no hay señal, o tenemos muchos problemas para señales de las telefónicas, de celulares, mucho menos hablar de un internet decente. Entonces,
el tema presupuestario aquí es realmente importante para el uso de los medios telemáticos en los tribunales. Los tribunales han hecho un esfuerzo, pero evidentemente sigue siendo insuficiente. Yo recuerdo que con el tema de la pandemia, alrededor de septiembre, octubre del año 2020, tuvimos una audiencia constitucional en un tribunal de primera instancia, un amparo obviamente en un tribunal de primera instancia civil, y la verdad es que el tribunal hizo un esfuerzo gigantesco para, en ese momento no se permitía el acceso a tribunales para las audiencias. El tribunal hizo un esfuerzo gigantesco para llevar adelante la audiencia. Al final la audiencia se pudo hacer, pero la cantidad de problemas que enfrentamos fueron gigantescos. Temas de audio, temas de video, se caía el internet cada 3 o 4 minutos. El pobre juez estaba muerto de vergüenza con las partes. Al final se pudo hacer, pero en unas condiciones realmente difíciles para todos. A ver, el arbitraje, además del tema de la autonomía presupuestaria, en los arbitrajes es normal que ocurra porque generalmente tenemos árbitros que están ubicados en países distintos, las partes están en países distintos, tenemos testigos que declaran desde cualquier parte del mundo, tenemos peritos igualmente. Yo acabo de venir hace un par de años, tuve un arbitraje en donde teníamos un árbitro argentino, un árbitro uruguayo, un árbitro peruano, las dos partes eran venezolanas, pero uno de ellos estaba domiciliado en Estados Unidos. Era bajo reglas ICC, que tiene la sede en Francia y la sede era en Madrid, la sede del arbitraje era en Madrid. Imagínense usted la cantidad de jurisdicciones que estaban ahí y ninguna de las dos partes se movió ni un metro de sus respectivas oficinas o domicilios. Todos estuvimos presentes en ese arbitraje, cada uno de sus oficinas, cada uno de su domicilio. Los árbitros no se movieron para ningún lado. Ahí no se incurrió ni en un centavo de gastos de traslado para nadie. Imagínense ustedes la pesadilla que hubiera desde el punto de vista organizacional que hubiéramos tenido que enfrentar las partes si hubiéramos tenido que mover a ese gentío a Madrid, a París, a lo que sea, o a Caracas, traernos a los árbitros para Caracas. El costo hubiera sido gigantesco. Y la verdad es que fue muy cómodo. Pero también, ¿por qué? Porque el centro de arbitraje contaba con los elementos necesarios para él. De nuevo, y me consta perfectamente que los tribunales están haciendo un esfuerzo. Yo aquí comparto perfectamente el resumen que hizo Álvaro, que fue muy bueno. La pandemia, bueno, esto es un cliché, en toda crisis se genera oportunidad. Sí, la pandemia generó la oportunidad de entender que teníamos medios alternativos a los que podíamos acudir para resolver ciertos problemas. Las herramientas de videoconferencia, llámenla Zoom, Teams o lo que ustedes quieran, que prácticamente todos las vinimos a descubrir fue a mediados del año 2020 por la pandemia. La ley de mensajes de datos, que como bien dice Álvaro, tenía más de 20 años de vigencia o casi 20 años de vigencia para el año 2020 y mucha gente no la conocía. Empezamos a firmar contratos de arrendamiento, transacciones extrajudiciales utilizando la ley de mensajes de datos después de casi 20 años. Pero la voluntad no es suficiente por razones obvias. Yo sigo sin entender por qué hoy en día el Código de Procedimiento Civil venezolano, luego de 35, 25, 40 y pico años de vigencia, seguimos litigando con el mismo Código de Procedimiento Civil. Entiendo perfectamente el esfuerzo que hace el Tribunal Supremo de Justicia por ejemplo, ordenar las citaciones y notificaciones por vía telemática, que de hecho el TCJ lo está haciendo. Hoy en día ustedes son parte de un procedimiento ante el TCJ y un día les llama a la secretaria de la Sala de Casación Civil y le dice: mire, le notificó que ayer fue dictada una sentencia. Usted, fulano de tal, sí, le notificó que ayer fue dictada una sentencia, que haya notificado la sentencia. Pero entonces tú te pones a ver las normas del CPC, que son las que rigen o deberían regir ese tema. No, me tienes que cumplir las normas del CPC. No me estás notificando bien según lo que dice la ley. Bueno, pero es que la resolución dictada por la Sala de Casación Civil el año... Yo lo puedo entender, pero como bien dice Álvaro, ahí hay un problema constitucional subyacente importante. Porque por vía de resolución administrativa el Tribunal Supremo de Justicia legisló, no solamente legisló, sino que deroga normas del Código de Procedimiento Civil que están vigentes, que no son letra muerta, más sin embargo, por razones de practicidad, nos tenemos que enfrentar a este tema constitucional. Todos nos estamos haciendo los locos con esto, porque es que voy un poquito más allá. Cualquiera puede decir que el Código de Procedimiento Civil es inconstitucional. Y todos los juicios ordinarios que se están llevando desde el año 2000 hasta ahora son inconstitucionales. Porque la Constitución establece que todos los procedimientos en Venezuela tienen que ser orales, para empezar por ahí. Y todos los procedimientos del Código de Procedimiento Civil son escritos y siguen siendo escritos hasta el día de hoy. ¿Por qué no se ha reformado el Código de Procedimiento Civil? No lo sabemos. Ninguno de los que estamos aquí lo sabemos. No entendemos qué es lo que está pasando con eso. Ya se reformó la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, que a pesar de ser una ley mucho más moderna, que es procedimiento oral, que se lleva por audiencias, también tiene deficiencias en materia de uso de medios telemáticos.
Pero la inmensa mayoría de las leyes procesales en Venezuela se han reformado, pero el CPC, que es la ley procesal madre que tenemos en Venezuela, sigue siendo el mismo de hace 41 años. Entonces, ni hablar del uso de medios telemáticos por esa ley. Entiendo que las circunstancias nos han obligado a tener que incorporar resoluciones administrativas al TCJ para llevar este tipo de procedimientos, pero hay un elefante rosado en medio de la sala que nadie ha querido ver para tratar de arreglar esa situación. Gracias, Gabriel. Mira, un poco para redondear esta idea y llevarla hacia lo más práctico, lo más terreno. ¿En qué etapas del proceso judicial ordinario puede ser útil el uso de los medios telemáticos, por tu experiencia? Mira, fundamentalmente en dos. Quizás tres. La primera, en la etapa de notificaciones y citaciones, yo estoy de acuerdo que las notificaciones y citaciones deben ser realizadas, o el uso de medios telemáticos debe ser utilizado en citaciones y notificaciones. El procedimiento de citación que tenemos en Código de Procedimiento Civil es una cosa absolutamente arcaica. Podemos tardar 6 meses en citar a un demandado en Venezuela en ese procedimiento, una cosa absurda. Entonces sí, yo estoy de acuerdo que si hoy en día contamos con números celulares, correos electrónicos y una gran cantidad de herramientas que nos permiten comunicarnos en pocos segundos con alguien, no tiene sentido utilizar un alguacil que persiga a un demandado por todos lados a ver si lo consigue en la casa, a ver si lo consigue en la oficina, o empezar a publicar carteles en prensa, que ya hoy en día no existe la prensa escrita. Tenemos ese problema importante y evidentemente los medios telemáticos ahí son útiles. El gran problema que tenemos ahí, que es algo que no hemos sabido resolver hasta ahora, es la veracidad o la certificación de las actuaciones que se realizan a través de medios telemáticos para citar o notificar a alguien. Es decir, sin ánimos de entrar en sospecha respecto a la actuación de ninguna parte o ningún funcionario judicial, el hecho de que el demandante le diga al tribunal, este es el correo electrónico del demandado, basta para que el tribunal envíe una notificación por correo electrónico y diga, ya envié la notificación, el demandado quedó citado. El hecho de que el demandante diga, este es el número de teléfono, lo puedes contactar por WhatsApp, lo puedes llamar directamente, basta. El hecho de que el tribunal diga, la secretaria deja constancia que el día de hoy llamó a este teléfono celular, le atendió fulano y ahí sí se practicó la notificación, basta. ¿Cómo sabemos si esa persona que le atendió a la secretaria del tribunal es realmente el abogado de parte, es un hermano, un primo, la llamada fue, qué sé yo, marcó mal un número, cayó en otra persona, la persona dijo, bueno, déjame divertirme un rato y se vaciló a la secretaria por el teléfono? Ese tipo de cosas no las hemos sabido todavía resolver en Venezuela. Estamos básicamente con un salto de fe, creyendo en lo que nos dicen las partes respecto a las formas de contactar telemáticamente a su contrario o lo que el tribunal cree que hizo bien. Eso por un lado. Segundo, evidentemente, temas probatorios. Que hoy en día podamos interrogar a un testigo en cualquier parte del mundo a través simplemente de una pantalla, pues es una ventaja muy grande. La figura de la comisión judicial podemos seguirla utilizando si tenemos un testigo en San Juan de los Morros y el juicio se lleva en Caracas. Perfectamente, podemos seguir utilizando la figura de la comisión judicial, pero no es que el testigo va a declarar ante el juez de San Juan de los Morros, levantan el acta ya y la traen para acá. No, o sea, ponga al testigo con una pantalla en el Tribunal de San Juan de los Morros con el juez presente que declare así, y así el propio juez de la causa directamente oye al testigo, le puede hacer preguntas directamente al testigo y no se tiene que confiar solamente en lo que el juez comisionado dice que el testigo dijo. Ahí el principio de inmediación se rompe totalmente entre el juez de la causa y la prueba. Y el tercer escenario en el que evidentemente los medios telemáticos son importantes son en las audiencias. Tú puedes perfectamente celebrar una audiencia a distancia y las partes no tienen que trasladarse hasta la sede del tribunal para que esa audiencia pueda celebrarse. Sí, parece que el tema tiene que ver entonces con la capacidad de los tribunales en poder certificar que efectivamente, como dice la resolución 001-2022 del 16 de junio, en el artículo 6, voy a permitirme leerlo, nos dice, los trámites relativos a las citaciones y notificaciones se realizarán conforme lo establece la norma adjetiva civil. Excepcionalmente y en respeto a la celeridad procesal, siempre debe respetarse la celeridad procesal. Se podrá hacer uso de los medios telemáticos, informáticos y de comunicación disponibles, aportados por las partes cuando las circunstancias de tiempo y lugar lo amerite, y siempre y cuando pueda corroborarse la citación
o notificación realizada por el funcionario o funcionaria autorizado o autorizada por la ley, en pro del postulado consagrado en el artículo 257 de nuestra Carta Magna. Parece que están los presupuestos para que se lleven a cabo esas citaciones y notificaciones que son de tal trascendencia para el proceso, porque es poner la parte a derecho. Digamos, las notificaciones en los domicilios o en las direcciones de correo electrónico que las partes aportaron al tribunal en sus respectivos escritos de demanda y contestación, está claro que no genera ningún inconveniente. Sin embargo, la citación, si no puede corroborarse, certificarse que efectivamente quien atiende la llamada y que recibe el correo tenían el libelo de la demanda y es la parte o su apoderado, es donde se presentan ciertas inquietudes, en mi opinión, aunque sí me preguntan, yo no estoy en el panel, pero voy a dar mi opinión, si me preguntan, ojalá pudiéramos lograr citaciones telemáticas para ahorrar el calvario de practicar una citación en un procedimiento civil. Pero para eso, perdón, Irving, pero para eso probablemente necesitas, qué sé yo, una base de datos certificada con, por ejemplo, nombre, teléfono y correo electrónico de los abogados en Venezuela. Sí, una base de datos. ¿Entiendes? Entonces ya todos los tribunales saben cuál es el número telefónico y el correo electrónico del doctor Badel. Si el doctor Badel es abogado de parte en un juicio, ya yo sé dónde notificarlo, porque hay una base de datos certificada para eso. No porque me lo dice una parte. Sí, correcto. Es que allí hemos sugerido que los colegios de abogados deben tener un rol preponderante en el registro de las firmas electrónicas. De manera que, así como yo tengo el 26361 como mi número de impreabogado y el 17.000 algo de colegio de abogados, que ese como lo usamos menos me lo sé de memoria, pues cuando yo hago la inscripción en el colegio de abogados, se me asigna la firma electrónica, que no tiene nada que ver con la firma hológrafa, porque en los tribunales cuando estábamos en pandemia, si tú no fotocopiabas bien el escrito y lo mandabas en el correo electrónico, te podían decir que, mire, eso llegó sin firma o ese garabato no se entiende, pero si eso no tiene nada que ver con la firma. La firma es un dígito, un código de dígitos que pueden ser 120 dígitos, pero me individualiza y tendríamos entonces cada uno de nosotros la posibilidad de ser notificados electrónicamente y con certeza, con plena certeza, que es al final lo que queremos, que haya justicia telemática, pero con garantía constitucional del debido proceso, no lo contrario. No que existan dudas si el acto fue eficaz o no, porque entonces, si me permite, yo recuerdo que en la época entonces de la pandemia había tribunales que incluso, y enseñé la foto en una de las charlas que yo di, de un tribunal en San Cristóbal que estaba publicado así grande, decía: si no se presenta el físico de lo que usted mandó telemáticamente, el acto no surte efectos. ¿Qué ocurrió entonces en la pandemia? Que llevábamos el expediente electrónico. Cuando ellos lo recibían, ellos fotocopiaban lo que uno mandaba y lo pegaban al expediente, y encima yo llevaba el original. Entonces era un expediente donde se iban haciendo, ¿verdad?, un original y 2 ejemplares más, aparte de que estaba en el mundo, ¿verdad?, el ciberespacio. Entonces eran 4 realmente. ¿Cómo que no surte efecto? Y si yo contestaba la demanda el día 20, ¿verdad?, desde mi oficina, contando el lapso, digamos, por los días de despacho, pero me decían, pero usted tiene que traerlo en la primera oportunidad, pero la primera oportunidad puede ser una semana después. Y entonces, cuando se planteaba el tema, ¿fue eficaz o no la contestación?, pues todo eso no estaba solucionado, nunca estuvo solucionado en la legislación de emergencia que se dictó, y le correspondió muchas veces en recursos de casación, que todavía vemos, estar pronunciándose sobre cuál fue el acto que marcó la eficacia. El que yo envié, el que el funcionario fotocopió y pegó el expediente, o el original que lo llevé al tribunal. Y cuando yo iba llegando al tribunal me robaban el maletín con mi original y yo tenía que imprimir otro, ya ese no era el mismo. La firma nunca es idéntica, ¿verdad?, 2 veces. Entonces me podía pasar que me dijeran: ese no fue el que usted mandó. Bueno, ciertamente no fue, porque lo perdí, pero ya el acto se supone que surtió efecto. Refiriendo lo que dijo Gabriel cuando habló de las virtudes del arbitraje, nosotros fuimos contraparte
Y no sé si recuerdas, Gabriel, yo estaba en Berlín y teníamos un acto de designación de mediador y perfectamente paré mis actividades, me metí en un sitio. Nosotros tuvimos un acto de designación de mediador y lo llevamos a cabo perfectamente. Él no sé dónde estaba, yo estaba en un sitio en Berlín en ese momento y él se designó pues el mediador y varias de las audiencias las hicimos hasta que yo llegué y cuando físicamente después nos vimos, pues teníamos el expediente a mano, que en su momento fue digital, pues. Buenísimo. Profe Álvaro, Nos dimos la mano. Sí, terminó en transacción. sí. Qué bueno. Gracias. Litigar entre amigos tiene sus ventajas. Sí, qué bueno. Álvaro, ¿cómo estamos en Venezuela en relación con el resto de Sudamérica en este tema de la justicia telemática? Porque entiendo que, bueno, el arbitraje, pues ya veo que en muchos casos las partes están ubicadas en distintos lugares, pero bueno, el reglamento consolida la legislación y las normas que las partes aceptan como válidas y en ese caso, en materia de arbitraje, pues no hay ningún inconveniente, pues, las reglas internacionales de arbitraje, entre otras. Pero me refiero en cuanto a la justicia telemática ordinaria. Sí. Bueno, haciendo la separación, en materia de arbitraje estamos muy bien, los centros de arbitraje realmente estaban preparados para afrontar la pandemia, porque justo la reforma del reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje ocurría en febrero de 2020, justo 2 o 3 semanas antes de la declaratoria de la pandemia. Y en esa reforma, el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje incorporó las normas telemáticas para la sustanciación del proceso. Y en el caso del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, con la doctora Diana Trías como directora ejecutiva, con ocasión a la pandemia ya se venía hablando de la necesidad de adecuar el reglamento y en junio o julio de 2020 entonces establecen el procedimiento que permitió presentar las demandas y las solicitudes de arbitraje y todos los actos a través del uso de la telemática. De manera que estamos en ese sentido, en el contexto de las naciones, estamos integrados perfectamente, alineados con toda la legislación de todos los centros de arbitraje más importantes. En materia de justicia telemática, sí, bueno, he tenido oportunidad de interactuar durante estos 2 años con profesores de otras universidades que hemos hecho un grupo de tertulias a distancia justamente donde están profesores de Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, de España, entonces Iberoamérica, y realmente podríamos decir que Brasil, Argentina, Chile están a la cabeza en cuanto a la digitalización de los procesos. En Chile es asombroso ver la existencia de, por supuesto, todo lo que es el aparataje necesario para que fluya el proceso sin tener que ir a las sedes tribunalicias. Los abogados están registrados, tienen sus códigos de ingreso. Los jueces también, por supuesto, son parte de quienes deben hacer el registro para individualizar su firma. Y las normas procesales se han ido adaptando y ya es común ver entonces en Chile, Argentina, Brasil, Perú va dando pasos agigantados. Perú es el primero de la región en materia de arbitraje, en materia de sustanciación de procesos arbitrales. Perú tiene un promedio de 2.000 arbitrajes al año. Casi 2.000 arbitrajes. En el año 2019 fui ponente en unas jornadas del IPA, Instituto Peruano de Arbitraje. Mario y yo casi siempre nos vemos por allá en esos eventos. Y yo recuerdo un compañero de mesa que me sorprendió cuando habló de las estadísticas, como lo suele hacer Pedro Rangel, de las estadísticas de ese año, y en el año 2019, cuando estuve yo allá, dijo, este año se han sustanciado y decidido 1.750 arbitrajes. Esa es la razón por la cual en Perú, cuando alguien es árbitro, solo puede ser árbitro. Nosotros tenemos 400 arbitrajes en 25 años de historia arbitral en Venezuela. De 400 contra 1.700 en un año. Por eso nosotros somos abogados de parte, árbitro y novio de la madrina y lo que nos salga en materia arbitral, porque no podemos decir yo soy nada más árbitro.
y cuando uno lo dice en esos congresos en Perú, que uno le hace una intervención o uno lo está narrando y dice, sí, porque en el arbitraje donde yo fui litigante y tal, sí, pero también fuiste árbitro, entonces en otros casos. Claro, ¿y cómo tú puedes ser árbitro y litigante? ¿Qué es eso? O sea, se asombran. Bueno, nosotros, entonces, en definitiva, en el caso también pues de Perú, etcétera, pasos agigantados, Colombia tiene su Código General del Proceso y sus normas telemáticas que a ellos los sorprendió también la pandemia, pero podemos decir que en menos de un mes ya se estaban sustanciando los procesos telemáticamente porque tenían el Código General del Proceso engavetado desde el punto de vista telemático, pero lo tenían legislado, lo desempolvan y lo empiezan a utilizar. Nosotros realmente al día de hoy, pues lo poco que tenemos es en materia de notificaciones. Cualquier otra cosa que haya es porque puede ser por creación jurisprudencial, ¿ok? Pero, por ejemplo, la recepción todavía de un recurso de casación a través del uso de las normas telemáticas, bueno, no es exactamente lo que dice el Código de Procedimiento Civil en cuanto a la forma de los actos. Y yo le profeso mucha fe a el principio de formalidad de los actos procesales, porque creo que la seguridad jurídica de los actos que realizamos los abogados en el foro incide en nuestros clientes y por eso jamás pues me siento cómodo si tengo que arriesgar la eficacia del acto. De manera que yo prefiero ir y consignar mi escrito tal cual como está establecido en el CPC. Entonces, al final, ¿dónde estamos parados? Bueno, estamos parados en unas legislaciones procesales que requieren ser remozadas, que como dice el doctor Gabriel de Jesús, bueno, son muchos años ya. Para mí siempre he defendido el código del maestro Aristín Rengel Romberg, Leopoldo Márquez Áñez y el juez Luis Mauri, y José Andrés fue mayor, porque me parece que ha sido perfecto para suplir las necesidades judiciales del país, pero por supuesto no se pensaba en aquel momento en el uso de la telemática, porque bueno, no estábamos en ese ambiente, no existía para nosotros pues ni siquiera un celular cuando nosotros estudiábamos, esos aparatos no existían. Entonces, los proyectistas del código no tuvieron en cuenta que algo como esto podría pasar. ¿Qué he dicho yo? Que de una manera muy sencilla, sin tener que abolir todo el Código de Procedimiento Civil, el capítulo del procedimiento oral, el 859 y siguientes del CPC, se le haga una reforma parcial donde se establezca el juicio oral como forma ordinaria de litigar los juicios en Venezuela. O sea, se adopte un procedimiento ordinario oral, que es el del 859 y siguientes, con algunas reformas, donde básicamente tenemos la fase de alegación, una audiencia de depuración y fijación de los hechos controvertidos que consigue su paralelismo en el arbitraje, en el acta de términos de referencia, y luego la audiencia oral. De manera que eso está previsto en el CPC en este momento, se aplica en materia de tránsito terrestre, se aplica con algunas mixturas en materia de procedimiento marítimo y también cuando las partes voluntariamente desean someterse al procedimiento oral del 859 y siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aplicar ese procedimiento, mejorarlo e incorporar un capítulo de telemática para ese procedimiento oral que está allí legislado y que lo que requiere es en una semana de voluntad legislativa preparar, reformar y ponerlo en vigencia. Bien, entonces yo tengo por aquí unas preguntitas más para mis queridos amigos. Sí, sin lugar a dudas que como aquí estamos en un grupo de amigos conocidos, casi todos, el aporte de las personas que están acá, si tienen alguna pregunta, sería interesante que nos participen y con muchísimo gusto se la hacemos a los ponentes, porque entiendo que todavía nos queda algo de tiempo. Para cualquiera de los dos panelistas, amigos, ¿cuál sería una propuesta concreta de cada uno de ustedes en esta materia? Me refiero a la implementación
de estos medios telemáticos. Escuchamos ya algo de la consolidación de datos de los abogados, como sus direcciones de teléfonos, correos electrónicos, que sirvan en el futuro para que no exista duda de que esa notificación llegó a una dirección previamente establecida y certificada. Y a mí me pareció increíble porque creo que eso existe en otras latitudes y hay experiencias extraordinarias. Pero bueno, ¿cuál sería una o dos propuestas concretas con su experiencia, ¿no? Y también con la visión de lo eficiente que resulta la implementación de estos medios en el arbitraje, donde tienen mucha experiencia también. Sí, rápidamente. Ahí, en mi opinión, hay propuestas viables y hay propuestas que en las actuales circunstancias, y creo que la doctora Govi resumió bastante bien, esas actuales circunstancias parecieran inviables, por lo menos actualmente. La primera, la que comenté antes, la que tú acabas de decir, en mi opinión, cada vez que un abogado, obviamente recién graduado, se inscribe en el colegio al que esté adscrito, el primer requisito tiene que ser que provea sus datos para que ese colegio los registre. Que el colegio de abogados lleve un registro de nombre, al menos nombre, número de teléfono y correo electrónico, que ese registro esté interconectado con el Poder Judicial venezolano para que el Poder Judicial venezolano pueda tener acceso a ese registro. Y bueno, cada vez que hay un abogado apareciendo, bien sea como apoderado o como asistente de parte, pues las notificaciones ya sabemos que ese abogado es quien las va a recibir, porque es que generalmente notificaciones en los procedimientos judiciales y en los arbitrajes son dirigidas a los abogados. Entonces, pues bueno, nada más el tribunal tiene que verificar ese registro en el colegio de abogados y enviar la notificación y cada abogado tiene la obligación de que cada vez que cambie un número de teléfono de correo electrónico tiene que informarlo al colegio de abogados para que se haga el cambio en ese registro. Y si no lo hace, corre con las consecuencias de no hacerlo. Yo creo que con eso ya, al menos hoy en día, que es lo que más sospecha está generando, lo que más intranquilidad genera en el litigio, que son las notificaciones y las citaciones por vía telemática, al menos eso lo vamos a poder ir corrigiendo. Lo segundo, definitivamente una reforma integral de los procedimientos en Venezuela para incluir los medios telemáticos, incluso, de nuevo, repito, aquellas leyes procesales más nuevas tienen una deficiencia en ese sentido, ni hablar del Código de Procedimiento. Aquí me uno al profesor Badel. Yo soy un férreo defensor del Código de Procedimiento Civil y del Procedimiento Civil Ordinario, pero hoy en día requiere evidentemente de urgentes reformas para nuestra realidad actual. Y lo tercero, que ahí es donde yo creo que vamos a tener un problema y vamos a enfrentarnos a un problema importante, la dotación presupuestaria para que los tribunales cuenten con los medios necesarios para poder celebrar audiencias telemáticas. Sin eso, el trabajo nunca se va a lograr complementar. Y bueno, y para eso necesitamos una voluntad del Estado venezolano que hasta ahora, en toda la historia y hasta ahora, no se ha hecho presente. Gracias, Gabriel. Álvaro, ¿tú quisieras hacer algún comentario respecto a Sí, yo creo que se podría complementar la propuesta de Gabriel. Algo que siempre he pensado, es necesaria la formación de nuestros funcionarios judiciales. No existe en Venezuela la carrera judicial a nivel de los amanuenses, de los funcionarios que prestan una labor tan importante como esa. ¿Cómo aprenden? Ensayo y error. Un estudiante de Derecho que cuando está en primer semestre le dicen, como me pasó a mí, profesor de práctica durante más de 10 años, un día fui a visitar, recuerdo, Luis Rodolfo, tu tribunal, y si alguien de ustedes quiere trabajar, aquí tiene trabajo. Dejaron los currículos y al día siguiente ya estaban trabajando, aprendiendo. Y entonces ellos van aprendiendo sobre la marcha. Están en primer semestre, no saben lo que es la jurisdicción, no, y sin embargo ya empiezan a ayudar hasta a redactar la narrativa de la sentencia, etcétera. Entonces, hay que formarlos, ¿vale? De verdad. Y si estamos planteando la necesidad de la cultura, de la telemática aplicada al derecho, entonces tienen que tener formación dentro del mundo de la telemática jurídica para que puedan afrontar con éxito esa función. Y lo otro, en las universidades, definitivamente, los pensum también deben pasearse, así como en algún momento se incorporaron los medios alternos de resolución de conflictos en los pensum de estudio, ¿verdad? Que los
los que nos formamos en los años, yo me gradué en el año 86, no se estudiaba arbitraje, mediación, negociación, conciliación. Nosotros no estudiamos nada de eso. Hoy en día ya todas las universidades incorporan en sus pensum estas formas, los medios alternos de resolución de conflictos. Bueno, pues igual, también hay que prepararnos para, así como lo propone el profesor Ramón Escobar, el tema del lenguaje, de la filosofía, pues también las tecnologías de información y comunicación. O sea, poder entender cómo es que es ese mundo para no nada más ser un usuario casi que negativo, sino un usuario proactivo que sepa que el acto que está ejecutando lo está ejecutando adecuadamente. Gracias porque nos están haciendo señas. Sí, sí, nos quedan 5 minutos y había cuenta que las preguntas que yo había previsto, yo creo que han resultado abordadas de manera exhaustiva, muy aterrizados sus comentarios, profesores. Si existe alguna inquietud, alguna pregunta o algún comentario de las personas que están presencialmente acá, pudiéramos aprovechar esos 5 minutos. Sí. Decía el doctor Badel, o el doctor, perdóneme su nombre. Gabriel, disculpe. Gabriel de Jesús, decían que una de las cosas que preocupaba era que se dejaba así como señalar la dirección y señalar el correo electrónico nos ponía como una situación de riesgo porque hay que creer en lo que dice el litigante y no se sabe si efectivamente es o no la dirección. Bueno, yo creo que el secretario cumple unas funciones importantes, ¿no? Cuando una persona ante un funcionario público hace una afirmación, eso tiene una consecuencia jurídica. Desde el punto de vista penal, una persona que miente sobre su dirección o sobre su correo electrónico está cometiendo un delito. Yo creo que hay que levantar actas donde se haga una declaración jurada sobre lo que se está afirmando sobre la dirección. Yo creo que eso sería una solución que, por lo menos por temor a la sanción, haría que las partes actúen de buena fe, ¿no? Simplemente un pequeño comentario. Gracias, Miguel. Bueno, hemos concluido esta mesa. Muchas gracias a los panelistas. ¿Ah?